Hay cosas que Dios nos quiere mostrar si nos atrevemos a subir a la montaña con Él. Dios les bendiga, bienvenidos a este momento donde cada semana compartimos la palabra de Dios. Le voy a invitar a que en la parte inferior de este video usted pueda descargar la guía de nuestra iglesia Centro Mundial de Oración. Estamos localizados en el área metropolitana de Monterrey, Nuevo León, México. Gracias por estar en este momento compartiendo este tiempo con nosotros. Quisiera estar iniciando una serie el día de hoy, esta semana, que hemos titulado Mirando hacia arriba. Y estaremos viendo la importancia de lo que Dios demanda de cada uno de nosotros para que podamos tener una nueva cercanía con Dios, en los que veremos cómo Dios quiere manifestarse a nuestras vidas de una manera nueva, de una manera fresca en este 2020. Así que le invitamos para que esté cada semana en sintonía de esta nueva temática, Mirando hacia arriba. El tema de esta semana es Subiendo a la montaña de transformación, y estaremos allá en Mateo capítulo 17, en parte de este capítulo, especialmente en el versículo primero, donde se nos narra la historia precisamente de lo que es la transformación del Señor Jesucristo. Y a manera de introducción, como ya lo acabo de mencionar, en el capítulo 17 de Mateo nos encontramos con esta historia, con este relato que se conoce regularmente como la transfiguración, el monte de la transfiguración del Señor Jesucristo. Y es un momento muy interesante donde Jesucristo quiere revelarse de una forma en la que Él no se había revelado con sus discípulos. Regularmente, si usted recuerda, el Señor Jesucristo, cuando Él realizaba algún milagro, Él decía, solo que no lo comenten con nadie, no lo expongan lo que yo acabo de hacer con ustedes. Regularmente es algo muy normal en el ministerio del Señor Jesucristo. En este caso, Él pide que 3 de sus discípulos, 3 de los 12 discípulos, le acompañen a una montaña alta, dice la palabra de Dios, para que estuviesen con Él a solas. Y era en este momento donde Jesucristo quiere revelarse con sus discípulos, y de hecho Él les comenta, no comenten nada respecto a lo que van a ver ahorita hasta después de que haya resucitado. Así que cuando los discípulos bajan de la montaña, a ellos se les prohíbe hablar de lo que ellos están viendo, lo que ellos vieron, hasta que Jesucristo hubiese resucitado. Pero Él se manifiesta a 3 de ellos de una forma que Él se transforma o se transfigura en quien realmente Él era, el Hijo de Dios. Y quisiera estar viendo en breve lo que esto implica, lo que implica la transfiguración del Señor Jesucristo, y lo que implica también estar subiendo a esa montaña con el Señor Jesucristo, cada uno de nosotros, porque podemos subir la montaña con Jesús y estar en esa relación, en esa comunión personal con Él. Y el primer aspecto, en su nota número 1, es el hecho de que Jesús se transfiguró en la montaña. Es bien importante que notemos que Jesús se revela en la cumbre de la montaña, no mientras ellos iban, no en la ladera de la montaña, sino que en la cumbre de la montaña. Y obviamente la idea era de que Jesucristo pudiese estar a solas con esos hombres que Él había llamado, a 3 de los 12 discípulos. Era necesario estar lejos del bullicio, era necesario que ellos estuvieran alejados de lo que sucedía en la vida cotidiana, y ellos tenían que subir para estar a solas con el Señor Jesucristo en la cumbre, dice, de esta montaña alta. Jesús quería que ellos experimentaran otra dimensión de su presencia. Una cosa era estar donde Jesucristo estaba con ellos, cuando Jesucristo comía con ellos, cuando Jesucristo dormía con ellos, cuando Jesucristo les enseñaba, pero ahora Jesucristo quería revelarse de una mayor forma a sus propios discípulos, pero solamente a 3 de ellos, no a los 12, sino a 3 de ellos les pide, acompáñenme, vengan conmigo y suban conmigo a una montaña. Y eso es tan importante que usted y yo lo logremos entender, porque
este significado espiritual es que si usted y yo solamente vivimos en la mediocridad, solamente vivimos en la cotidianidad del día, lo que vivimos cada día, créame que hay cosas que Dios no se atreve a mostrarnos a nosotros. Hay cosas que Dios no puede revelarnos si usted y yo nos mantenemos en un nivel de vida, solamente estar bien y no ir un poquito más allá, pero créame que llega un momento en el que Dios nos pide que subamos un poco más, que nos atrevamos a subir a la montaña con Él, porque es ahí donde el Señor se revela a nosotros. Porque si nos conformamos a una vida donde quizá podamos estar viniendo a la iglesia, donde podamos estar viviendo de alguna forma de acuerdo al mundo, créame que los planes perfectos de Dios no se revelan cuando vivimos de una forma mediocre. Créame que esos planes perfectos de Dios se revelan cuando usted y yo decidimos romper este molde y aferrarnos en agradarle a Dios y salimos de esta mediocridad y salimos de esa forma de vida en la que de alguna forma todos podemos estar viviendo de tal forma en que hacemos lo que todos hacen. Pero llega un momento, repito, en el que Dios te exige en que podamos subir a la montaña. Y obviamente esto no es para cualquiera. Es interesante que Jesucristo no llama a algunos otros discípulos que quizá pudieron haber dicho, pero ¿por qué yo no? Pero Jesucristo tenía algo específico para esos tres. Y Jesucristo se les revela, Jesucristo se muestra a ellos tal y como Él era, como el Hijo de Dios. Jesucristo se transfigura y obviamente ellos tienen la oportunidad de ver a Moisés, de ver a Elías y ver que lo que estaba sucediendo no era algo que Jesucristo lo mostraba a todos, sino a aquellos solamente a quien Él atraía a sí mismo para que estuviesen con Él en la montaña. Y créanme que esto no es cualquier cosa. Y esto quisiera que lo veamos en ese segundo aspecto, lo que implica subir a esta montaña con el Señor Jesús. Y el segundo aspecto es el hecho de que subir a la montaña requiere esfuerzo. Lo mencionamos en el primer punto, esto no es para cualquiera, no es para todos, es solamente aquellos que se atreven a subir la montaña con el Señor Jesucristo. Obviamente esto se requiere de un esfuerzo. Emprender la subida a la montaña de Dios requiere, repito, mucho esfuerzo, no es fácil. No todos se atreven a iniciar esta travesía, pero cuando empezamos a escalar, eso es bien interesante, vamos a empezar a ver cosas que regularmente no vemos. Usted se va a dar cuenta que en la medida en que usted va avanzando, va subiendo a la montaña, al principio en la ladera hay muchas personas, hay muchos que están ahí, pero en la medida en que usted va subiendo, obviamente el aire es más puro, hay menos distracciones, hay una nueva visión de la vida cotidiana, cambia radicalmente nuestra forma de ver la vida. Y cuando se empieza a escalar, vemos que mucho a nuestro alrededor va cambiando. Y se va a dar cuenta en la medida en que va subiendo, en que hay menos gente, hay menos personas. Se va a dar cuenta que posiblemente sea un poquito más solitaria esa vida donde usted está subiendo la montaña con Dios. Son nuevas experiencias, pero créame, es algo a lo que Dios nos está invitando a que en este 2020 nos podamos atrever a poder subir a la montaña con Él, porque Él tiene planes especiales, específicos, mucho más allá de lo que todavía hasta el día de hoy hemos experimentado. Pocos se atreven a subir, lo menciono de esta forma, porque se requiere un esfuerzo, se requiere posiblemente vivir diferente, se requiere dejar cosas que es algo que quizá no todos se atreven a dejar, quizá dejar amistades, quizá dejar cosas que te atraen como ser humano, pero las dejas a un lado y Dios te está atrayendo y es ahí donde Dios empieza a mostrar, a manifestar de una forma en la que tú no le conocías. Y pocos se atreven a hacer esta travesía,
porque no es fácil. Jesucristo por algo solamente llama a 3. Pudo haber llamado a 5, pudo haber llamado a 6, pero solamente 3, es decir, una cuarta parte de los que Él había llamado, una cuarta parte del Señor Jesucristo llama, porque Jesucristo nos conoce, Jesucristo sabe que al subir hay cosas que deben cambiar y que usted tiene que dejar. Y obviamente quienes suben con Él, en este caso Pedro, Jacobo y Juan, no eran perfectos. Más adelante nos damos cuenta de que Pedro niega al Señor Jesucristo, pero él tuvo la experiencia de estar en la cumbre con el Señor Jesucristo. Pedro vio que Jesús se transfigura y nos damos cuenta que más adelante él lo niega al Señor Jesucristo. Entonces no estamos hablando de perfección, estamos hablando aquí de que haya ese valor, de un atrevimiento, de decir, ¿sabes qué? Estoy dispuesto a dejar ciertas cosas de mi vida, estoy dispuesto a empezar esta travesía, empezar a conocer y atreverme a estar con el Señor Jesucristo, quizá como pocos lo han estado anteriormente, pero créanme que vale la pena. Cuando empezamos a subir esa travesía, empezamos a subir la montaña, posiblemente, como dije hace un momento, haya soledad, haya momentos difíciles, haya momentos en los que usted pueda decir, ¿sabes qué? Mejor me bajo, está muy solo acá arriba. Pero créanme que es ahí donde Dios empieza a revelar a nuestras vidas de una manera mucho más allá de lo ordinario. Y créanme que Dios nos está pidiendo, Dios nos está invitando a que en este 2020 podamos atrevernos, permítame decirlo así, atrevernos a estar más de cerca, tener esa relación más cercana, más íntima con nuestro Dios. Y a manera de conclusión en este tema el día de hoy, yo le invito a que no nos conformemos a una vida a medias, una vida mediocre. Allá en Apocalipsis capítulo 3 dice la palabra de Dios que dice, por cuanto no fuiste tibio, o más bien porque no fuiste frío ni caliente y fuiste tibio, dice, te vomitaré de mi boca. Es decir, a Dios no le gustan las medias tazas, como se dice, ¿no? Es preferible ser o muy frío o muy caliente, pero Dios no quiere que estemos con un pie dentro y con otro pie fuera, sino que no nos conformemos a esta vida mediocre, que nos atrevamos a poder subir a la montaña con Él. Porque créame, Jesús sigue llamando a más discípulos a la montaña para que podamos estar a solas con Él. Y que este 2020 pueda ser un año donde podamos experimentar una vida cristiana radicalmente transformada. Y yo le invito para que caminemos y vayamos adelante en el nombre de Cristo Jesús a la montaña. Y créanme que ahí Dios se revela de una manera muy, muy diferente a lo que Él puede mostrarse entre toda la demás gente. Vamos a atrevernos en este 2020 y le invito a que subamos la montaña con Dios. Y a manera de conversar ahí en su grupo familiar, yo le pregunto, ¿por qué pocos se atreven a subir a esta montaña? ¿Por qué pocos se atreven a subir a la montaña con el Señor Jesucristo para que puedan conversar un poquito ahí en el grupo familiar? Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias por este nuevo año que tú nos das, 2020, para poder atrevernos, Señor, a subir a la montaña contigo. Que nos atrevamos, Señor, a ver hacia arriba y levantar nuestra mirada y creerte, Señor, para más en nuestras propias vidas, porque sabemos que los planes tuyos son buenos, son perfectos, agradables para nosotros, planes buenos. Así que yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos ayudes a estar en una relación más personal, más íntima contigo, Señor, en este 2020. Y lo digo para nuestra iglesia, especialmente Centro Mundial de Oración. Amén. En el nombre de Jesús. Gracias. Dios nos los bendiga. Le invitamos para que usted pueda compartir este video, pueda ponerle un me gusta, poder poner un comentario. Créanme que será de mucha bendición. Dios les bendiga, les amamos
y creemos que este año 2020 será un año donde veremos la gloria de Dios. Dios los bendiga, les amamos.